quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar. Soy tu maestra Santa Méndez y sigue siendo un placer estar contigo en esta asignatura. Te doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española.
la mancha no se va. Está ahí, indeleble. Parece que mientras más trato de borrarla, se destaca más. El problema es que no tengo otra camisa, ni manera de comprar una nueva. El cuento es un género muy antiguo que a través de los tiempos ha sabido mantenerse en el gusto del público. Los fragmentos que acabamos de leer son cuentos de nuestro Juan Bosch. Sus escritos literarios, producidos en su mayoría durante sus años de exilio, y sus textos políticos e históricos abarcan más de 50 títulos, algunos de los cuales han sido traducidos al francés, inglés, portugués, alemán, italiano y holandés. Bosch es el más reconocido cuentista dominicano y una de las grandes voces del cuento latinoamericano contemporáneo. Te invito a que sigas leyendo sus cuentos. Retratan la realidad social del pueblo dominicano, sus vivencias, sus costumbres, sus carencias y su forma de enfrentar la vida. Yo sigo leyendo La Nochebuena de Encarnación Mendoza, uno de mis favoritos, simplemente porque a mí me encanta leer. Todos estos años de esfuerzo ya casi darán su resultado. Ya imagino las emociones y los grandes deseos de culminar con éxitos. Para este gran momento, el de tu graduación, vas a necesitar comunicar todos los sentimientos albergados por tantos años. Con lo que hemos estudiado, sé que estás en la capacidad de responder estas interrogantes. Si no es así, tranquilo. Tienes la oportunidad de volver y revisar las clases anteriores en los canales correspondientes. La intención es que tengas pleno dominio del tema. ¿Qué es un discurso? ¿Cuáles son los tipos de discurso? ¿Cuál es la función del discurso de graduación? ¿Cómo se estructura el discurso? ¿Cuáles son las intenciones comunicativas según los tipos de textos? ¿Qué son los deícticos? Da ejemplos. ¿Qué es la oratoria? Recordemos un poco la estructura del discurso, porque ya debes ir cumpliendo cada etapa de su elaboración. Ya sabemos que en todo discurso se distinguen tres partes. Exordio o apertura. Su función es fijar el interés del receptor y establecer el tema, tesis u opinión. Cuerpo o desarrollo. Es la parte más extensa del discurso y cuenta los hechos necesarios para demostrar el objetivo que se persigue. Debe ser claro, creíble y breve. Cierre o epílogo. Es la parte destinada a lograr la participación emotiva de todos. Aquí se apela a los sentimientos de la audiencia para persuadir o emocionar, simplemente transmitir el sentimiento que se está viviendo. Da la impresión final. Etapas del discurso oral. La primera etapa del discurso oral se denomina inventio, palabra que procede del latín, y ocurre cuando, a partir de una temática propuesta, el autor busca y selecciona los temas más adecuados para hacer una exposición al respecto. Después, los elementos seleccionados se ordenan en una estructura determinada por la temática y la relevancia. En esta segunda etapa se establecen los enunciados y su relación con el tema central, así como las partes del discurso. Siempre hay que tomar en cuenta, ya sea en la expresión oral o en la parte escrita, es muy importante diseñar el ritmo de la exposición para no perder el interés de los receptores. Otros elementos por los que se distinguen un discurso oral son comunicación oral autogestionada, es decir, el orador elabora el discurso, elige el tema, maneja el tiempo, los elementos paralingüísticos y extralingüísticos. Como ya hemos tratado, estos son aquellos elementos no lingüísticos, ejemplo, la risa, el llanto, gestos, mímicas que forman parte de la comunicación
y que acompañan el mensaje verbal presencial. Los signos paralingüísticos son aquellos que complementan la comunicación y suelen utilizarse en la comunicación interpersonal. Usos planificados de la lengua oral. Roles de participación. Orador, público. Para que un discurso oral sea claro, se deben cumplir 3 condiciones. 1. Saber qué se quiere decir. Establecer un objetivo. 2. Ordenar las ideas de manera jerarquizadas. Comenzar por la idea central y seguir con las ideas secundarias. Observar los detalles y ejemplos a utilizar. 3. Expresarse con una articulación y pronunciación correctas. Por eso, te recomiendo estos puntos importantes que te harán un excelente orador, puesto que la oratoria no es simplemente hablar en público. Un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen diferente al resto de los hablantes. Veamos. Habla con claridad. Agrega entusiasmo, eficacia y persuasión. Un orador debe hacerse escuchar. Lograr que el público muestre interés y sea reflexivo. Ten muy claro el propósito de tu discurso. La apariencia física es muy importante. El atuendo que elige el orador debe estar acorde si es una ocasión formal o informal. Practica tu discurso. Mantén una actitud positiva. Relájate y disfruta el momento. Para comprender un poco más los discursos orales, observa grandes discursos para que tengas referencias. Te propongo estos enlaces. Podrás comprender a qué me refiero cuando hablo de expresión oral y transmisión de emociones. Elige uno de ellos. Puedes trabajar con un compañero si así lo prefieres, según las condiciones te lo permitan y las orientaciones de tu maestro guía. Veamos. Discurso de Emma Watson ante la ONU. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of 2 sets of opposing ideals. El discurso de María Teresa de Calcuta cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. It's not enough to say, my God, I love you. But my God, I love you. Here. I can enjoy this, but I give up. I could eat that sugar, but I give that sugar. If I stay here the whole day and the whole night, you would be surprised of the beautiful things that people do to share the joy of giving. And so, my prayer for you is the truth. We bring prayer in our homes. And from the fruit of prayer will be that we believe that in the poor it is Christ. También puedes usar de referencia el discurso histórico de José Pepe Mujica, Mensaje a los jóvenes, filosofía de vida. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla. Por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. Una visión fresca de un recién graduado, donde hace una valoración de lo que es realmente importante en la vida. Friends, we are about to launch into life, and we haven't messed anything up yet. Now think. Instead of academics taking your focus off your important relationships, it was your career you chose over your spouse. Instead of sports, it's money that you pursue at the detriment of your children.
Instead of just the Instagram-worthy picture, it's striving to be famous at the expense of time with your friends because now you're too self-involved. I'm well aware that this is kind of a downer speech, but I don't care. El famoso discurso ante una gran multitud, pronunciado por Martin Luther King, Yo tengo un sueño. O si prefieres una visión político-social, puedes escuchar el discurso propuesto en la película del Gran Dictador. Luego de ver los discursos recomendados, responde las siguientes preguntas, de manera que puedas analizar forma y fondo de cada discurso. ¿Quién discursa? ¿Cuál es el motivo u ocasión del discurso? ¿Qué resalta el discurso? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál sería la función de este discurso? ¿Cuáles elementos extralingüísticos observaste? ¿Cómo se estructura el discurso? Escribe la frase o idea que más te impactó y explica por qué. Después de que completes la actividad, podrás notar la diferencia entre cada discurso y elegir lo mejor para fortalecer el tuyo. Ya tienes tu borrador. Ahora, revisa muy bien que hayas utilizado los recursos lingüísticos y formales del discurso oral de graduación y ten en cuenta las recomendaciones siguientes. Edición del discurso. He considerado las características de mi auditorio y el contexto en el que leeré mi discurso. He saludado a los directivos, integrantes de la mesa de honor y a los presentes. Planteo claramente el enfoque de mi discurso. Estructuro mi discurso en 3 partes. La introducción plantea el tema que se va a tratar en mi discurso. Mi desarrollo expone el tema. Soy coherente y llevo una secuencia lógica. La conclusión resume las ideas principales y realizo una reflexión final. Mi discurso incluyó sentimientos, recuerdos, citas. Jerarquizo las ideas principales y secundarias del discurso. Uso recursos variados para embellecer mi escrito. Practiqué los gestos, entonación, volumen de voz, contacto visual. Estas afirmaciones te ayudarán a ver tus fortalezas y debilidades, de manera que puedas hacer las mejoras pertinentes. Recuerda, es un trabajo de redacción, por lo tanto, deja que se escuche tu voz. Trabajamos para la excelencia. Los buenos escritores piensan, planifican, evalúan y editan su trabajo. Y definitivamente tú te estás formando para ser un buen escritor. Valoraciones y evaluaciones finales. Evalúa tu escrito.
tus maestros pueden utilizar un instrumento similar a este para revisar la escritura de tu trabajo y la forma en que lo presentarás. Si conoces cada criterio, tienes la oportunidad de hacer mejoras y practicar con tus compañeros la expresión oral. También puedes grabarte, así notarás tú mismo cómo lo haces. Recuerda que los elementos como la entonación, las pausas y demás dan fuerza y más valor a tu redacción. Rúbrica de evaluación. Categoría: selección de palabras. Criterios: trabajo escrito. El escritor usa palabras y frases vívidas que persisten o dibujan imágenes en la mente del lector. La selección y colocación de palabras parecen ser precisas, naturales y no forzadas. Uso de formas de cortesía. Uso de mayúsculas y puntuación. Convenciones. El escritor no comete errores en el uso de mayúsculas o en la puntuación, por lo que el trabajo es excepcionalmente fácil de leer. Fluir y ritmo. Fluidez de la oración. Todas las oraciones suenan naturales y son fáciles de entender cuando se leen en voz alta. Cada oración es clara y tiene un énfasis obvio. Gramática y ortografía. Convenciones. El escritor no comete errores de gramática u ortografía que distraigan al lector del contenido. Transiciones. Organización. Una variedad de transiciones bien pensadas fueron usadas. Estas claramente demuestran cómo están conectadas las ideas. Uso variado de oraciones según intención del hablante. Secuencia. Organización. Los detalles son puestos en un orden lógico y la forma en que son presentados mantiene el interés del lector. Estructura textual. Criterios para evaluación, presentación oral. Volumen. El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. Habla claramente. Habla clara y distintivamente todo el tiempo y no tiene mala pronunciación. Vocabulario. Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Entusiasmo. Expresiones faciales y lenguaje corporal generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros. Pausas. Las pausas fueron usadas 2 o más veces para mejorar el significado o impacto dramático. Hemos avanzado mucho. Ya estás en la recta final. Entrega tu trabajo a tu profesor. Si lo entregas a tiempo, tendrás más oportunidades de hacer las correcciones que se consideren necesarias. Hemos visto elementos como concepto y función del discurso, características, uso de oraciones según la intención del hablante, exclamativas, desiderativas, interrogativas, enunciativas, intenciones comunicativas, fática, emotiva, elementos paratextuales y extralingüísticos, elementos de cohesión, recursos literarios, selección de palabras y frases, los deícticos, elementos de la oratoria, planificación, edición y corrección del discurso de graduación mediante criterios para un producto final de calidad. De manera que ya tienes las herramientas para impactar con tus palabras a la audiencia. Y de esta manera me despido de ustedes, confiada en que nos volveremos a encontrar. Recibe un abrazo desde aquí y felicítate tú mismo por el esfuerzo que has realizado y los avances que has tenido. Lo estás haciendo muy bien. No lo olvides, si te amas te cuidas y cuidas a los demás. Hasta luego.